Hola, mi nombre es Andrea Niampira. Mi amiga Maureen McCarthy y su equipo crearon una organización sin fines de lucro, patrocinada fiscalmente y afiliada a Beyond Plastics, llamada Focotrashmob. Hacemos tres cosas. 1. Educamos sobre los plásticos de un solo uso SUPS. 2. Apoyamos en fortalecer la legislación para mejorar la gestión contra los plásticos de un solo uso SUPS. Y 3. Realizamos devoluciones de plásticos no reciclables a las empresas que lo producen. La parte foco de nuestro nombre es Fort Collins, que es donde vive el equipo, pero tú puedes crear tu propio trash mob donde quiera que estés y esperamos que lo hagas. Entonces, ¿qué es un trash mob? Si alguna vez has visto un flash mob, son eventos coreografiados que parecen ser espontáneos. Bueno, un trash mob sería un flash mob, pero con un mensaje ambiental y una acción adjunta, como lo puedes ver en este link de Instagram. Entonces los artistas estarían agitando o arrastrando el mismo artículo de plástico o haciendo malabares con él, bueno, no lo sé, pero seguro que lo estarían pasando muy bien. Luego todos devolverán ese plástico por correo al fabricante con una carta bien escrita que incluye alternativas viables. Nuestro sueño es hacer un video de Trash Mob, pero necesitamos dinero para hacerlo realidad. Mientras tanto, educamos al público sobre la crisis de la contaminación plástica, apoyamos la legislación para reducir el uso de subs y realizamos campañas de acción directa que molestan y dan un empujoncito a las empresas de plástico. Todo esto puede sonar como una forma extraña de protestar contra los plásticos de un solo uso subs, pero otros han tenido ideas similares. Bea Johnson acuñó el término desechos activos en su libro Zero Waste Home, y algunas mujeres indignadas en Inglaterra realizan ataques plásticos devolviendo sus plásticos de un solo uso a la tienda. ¿Por qué es tan importante para Maureen y su equipo protestar contra los subs? La razón es que ella trabajó durante más de 12 años en el relleno sanitario de su condado y luego con el equipo de reducción de residuos y reciclaje de su ciudad. Parte de su trabajo consistía en capacitar a voluntarios para que respondieran a todas esas preguntas complejas como ¿debo quitarle la tapa cuando recicle mi botella de refresco? ¿Dónde puedo reciclar el poliestireno? ¿Qué quieres decir con esto no es reciclable? Lo dice aquí mismo. Como usted habrá notado en estas preguntas, al igual que ella o muchos de nosotros, la mayor parte de la confusión sobre el reciclaje giraba en torno a los plásticos, la mayoría de los cuales no son reciclables. Y mientras las preguntas aumentaban, también lo hacía el plástico. Parecía que seguía habiendo más y más diferentes tipos de plásticos de un solo uso, llegando a su centro de reciclaje. Este gráfico muestra que eso es exactamente lo que estaba pasando. Ante el reto de educar a su comunidad sobre esto, Maureen se concentró en cómo debemos entender que no todo el reciclaje es igual. Necesitamos considerar los reciclables como los recursos que crearon nuestros envases. Por ejemplo, el papel. Sabemos que el papel proviene de los árboles y es fantástico reciclarlo. Tiene mucho sentido producir papel a partir de papel y dejar que los árboles produzcan oxígeno para nosotros. ¿Sabías que el papel se puede reciclar unas 7 veces antes de que las fibras se debiliten demasiado? A diferencia del aluminio, que es algo que siempre podemos y debemos reciclar. Es reciclable infinitas veces, sin cambiar sus propiedades químicas. Cuando bebes de una lata de aluminio, al menos el 50% de esta está hecha de otras latas de aluminio. Y cuando se extrae bauxita para crear aluminio, se degrada enormemente la zona de donde se extrae. Pero el plástico es diferente. Durante sus 12 años en el relleno sanitario y centro de reciclaje, Maureen preguntó a muchos si sabían de dónde venía el plástico y casi nadie lo sabía. Lo que es más reciente, que es que la mayoría de los plásticos actuales están hechos de etano, un subproducto de gas de fracturación hidráulica del petróleo. ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Y la mayoría de la gente pensaba que los números en las flechas significaba que estos plásticos eran reciclables. La realidad es que la mayoría de los plásticos no son reciclables y la industria de plástico lo sabía desde hace décadas. Se apropiaron del símbolo de las flechas para que su sistema de identificación de resina plástica. Este fue un movimiento de mercado ingenioso porque sugiere que cualquier artículo con el símbolo puede reciclarse. Pero la verdad es que los números dentro del símbolo del triángulo son un indicador de resina.
lo que les indica a los fabricantes qué químicos y otras propiedades contienen estos 7 tipos de plástico, que por cierto, no solo existen 7 tipos de resinas plásticas, sino que existen más de 1000 y además 10.000 sustancias químicas. Profundicemos en la producción de plástico para que podamos comprender cómo se fabrica. Recuerda que la mayor parte del plástico actual está hecho de etano, el cual solía quemarse durante el proceso de fracking. Hoy en día, ese etano se captura y se envía a través de tuberías a una planta que rompe las moléculas del etano. Craqueo es el término que utilizan los químicos para el proceso de romper enlaces moleculares en hidrocarburos complejos para crear otros más simples. Debido a que ese vínculo es muy fuerte, el proceso requiere temperaturas extremadamente altas. El etano se agrieta a 1650 grados Fahrenheit, es decir, 870 grados centígrados, creando etileno, el componente básico de la mayoría de los plásticos. Si se agrega presión y un catalizador, se obtendría polietileno o PET, que se extruye y que se corta en pequeños gránulos. Estos diminutos gránulos de polietileno son la materia prima para todo, desde autopartes hasta cremalleras, pero especialmente para artículos de un solo uso. Se necesitan 1000 bolitas para hacer una botella de agua desechable, que se usará durante solo unos minutos antes de desecharla. Bien, ahora conocemos el problema, pero ¿por qué es tan difícil de reciclar? ¿Por qué no podemos simplemente reciclarlo todo? Tomemos el ejemplo de una botella de agua. A la izquierda se encuentra el signo de reciclaje en el fondo de la botella, que es el número 1 PET o polietileno. Lo mismo ocurre en el empaque de las otras cosas, como las fresas a la derecha, pero las botellas son reciclables y los otros no. Una razón es que los fabricantes utilizan diferentes procesos para producir diferentes tipos de envases PET. Hacen empaques mediante un proceso llamado termoformado y las botellas a través de un proceso llamado moldeo por soplado. Esto los hace lo suficientemente diferentes como para que los empaques no se puedan incluir en el proceso que se creará a partir de las botellas. Otro problema con el PET es que los clasificadores ópticos de las instalaciones de clasificación no pueden reconocer la forma del empaque. Están configurados para reconocer la forma y no la resina, por lo que capturan las botellas y no estos empaques. Y por último, cuando la gente desea reciclar o desea que sea reciclaje y tira algo incorrecto en el contenedor de reciclaje, ese objeto realiza un largo viaje hasta una instalación de clasificación llamada MRF, donde pasa por kilómetros de cintas transportadoras y termina en la última pila, que va al relleno sanitario más cercano, haciendo perder el tiempo, la energía y el dinero de todos. Las instalaciones de recuperación de materiales de flujo único, MRF en inglés, son el lugar donde terminan casi todos los materiales reciclables de Estados Unidos. Se trata de instalaciones de separación. Allí no se recicla nada. Como pueden ver, todo pasa por una cinta transportadora en una única corriente para ser clasificado principalmente mecánicamente. Los imanes atrapan los metales, otro equipo expulsa el aluminio de la cinta, los clasificadores ópticos o los robots separan los pocos plásticos que realmente se reciclan, los número 1, 2 y a veces los 5. Luego los materiales clasificados se embalan y se venden a intermediarios de residuos, debido al bajo valor de los plásticos de postconsumo. Un intermediario de residuos puede ser una planta incineradora donde básicamente se queman y se utilizan como combustible. Y se estima que el 45% del plástico producido hoy en día se destina a la fabricación de envases. Realmente deberíamos llamarlo fracking. En este punto se está fabricando tanto plástico que si el plástico fuera un país, sería el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, lo que lo convierte en un gran contribuyente al cambio climático. Entonces, una vez Maureen descubrió estos detalles sobre los dañinos que son los SUPs, los plásticos de un solo uso, a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción, la fabricación, la breve vida de unos pocos minutos o menos, hasta su desecho, se sintió enojada y desilusionada. ¿Qué se puede hacer con esto?
Por supuesto, haz lo mejor que puedas en tu hogar, escuela, trabajo, para minimizar el uso de plásticos de un solo uso, subs. Pero el hecho de que tomemos decisiones personales para evitar los subs por sí mismo no puede cambiar una crisis de esta magnitud, que cada vez es más difícil incluso alimentarnos sin comprar cosas con empaques de plásticos de un solo uso sin saberlo. La verdadera solución es cerrar el grifo. Debemos dejar de hacer tantos subs. Necesitamos cambiar a productos reutilizables y rellenables. Grupos como Upstream están trabajando para crear la infraestructura para que podamos hacer esto. Nuestro grupo se enfoca en 3 líneas de acción. Ahora que ya sabes esto, cada uno enseña a otro. Debemos educar a nuestras comunidades a través de presentaciones como esta, también hablar en eventos comunitarios, escuelas y entre otros. Apoyar la legislación donde se pueda. Se han presentado y o aprobado proyectos de ley de responsabilidad ampliada del productor, en inglés EPR, en casi una docena de estados. Nunca se es demasiado joven ni se es demasiado viejo para escribir o llamar a sus legisladores y pedirles los EPR. Presionar a las empresas que crean y compran los subs. ¿Qué pasaría si los productores y compradores de envases de plástico tuvieran que lidiar con su eliminación? Deberíamos decirles, lo creaste, procésalo. ¿Y qué vas a hacer acerca de esto? Todos estos grupos están trabajando en diferentes aspectos de la crisis de contaminación de los plásticos de un solo uso. Únete a ellos, únete a nosotros. Entonces, ¿estás en esto? Puedes contactarnos a través de este correo electrónico o también seguirnos a través de las diferentes redes sociales y de nuestra página web www.beyondplastics.org. Aquí alguna información donde puedes ampliar más sobre este tema si te interesa. Muchas gracias.